Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos al tercer capítulo de nuestro podcast Esto también es salud. Hoy día para hablar temas tan importantes como la humanización. Entendemos que este podcast es un espacio abierto para poder conversar distintas temáticas relacionadas con la salud y con lo que envuelve este tema en particular. Y para eso, como siempre, como en todos los programas, Francisca, bienvenida. Pancha. Pancha. Ya, pues. Hasta mi jefa me dice Pancha. Ya, Ya. convengamos. Ok, me pondré en el estándar. Muy bien. ¿Cómo estás? Bien, bien, contenta. ¿Y tú? Bien, contento también. Sí, tenemos un bacán invitado hoy día. Vamos a hablar de un tema muy importante, como ya dijiste, que es humanizar en salud. Eh, Algo fundamental que se está trabajando muchísimo a nivel internacional y también en nuestro país. Así que está interesante poder ver cómo qué es lo que piensa él. Yo tengo igual mi opinión, obviamente. Y pienso que faltan N cosas, pero de todas formas me parece muy interesante contar con su perspectiva. ¿Estás disertando? Sí, porque de la costumbre de hacer clases, estoy acostumbrada al mover las manos y hablar mucho. Tenemos buen invitado, vamos a la cortina y lo presentamos. Vamos. Bruno Solari. Escribe, lidera, articula, crea, medita, realiza stand-up comedy y todo con un mismo fin: compartir experiencias y herramientas para el desarrollo de la conciencia y el bienestar personal y social. En otras palabras, humanizar, sanar, cuidar y acompañar en este proceso a las personas e instituciones. Lleva más de 30 años articulando e impulsando la transformación humana en salud, educación y organizaciones a través de un liderazgo colaborativo, sensible y ético, basado en su propia experiencia de vida. Es asesor en salud mental y mindfulness y coordinador del equipo de humanización del Ministerio de Salud de Chile. Se inspira en la meditación, la naturaleza, las conversaciones significativas, sus hijas y el desafío de construir una cultura más compasiva. Bienvenido, Bruno. Qué bueno contar contigo. De verdad, para nosotros es un orgullo tenerte acá y poder conversar justamente de lo que estábamos Sí. hablando en la introducción, que es la humanización. Así es, a mí me gusta mucho hablar sobre esto. Yo igual también soy psicóloga y siento que de repente pasa mucho esto de que como que todos hablamos de humanizar, Sí, pero pareciera ser que como que no todos entendemos lo mismo. Entonces, por eso mismo como quizás partir preguntándote como cuál es tu visión de la humanización. súper. Bueno, muchas gracias por la invitación. El honor es mío también. Qué gusto, colega. Sí. En temas de humanización echo de menos más colegas. Mm. Hay que decirlo. ¿Qué es humanización? Como la gran pregunta. em, Me gusta a mí, ¿sabes qué me gusta decirlo? Como que es una posibilidad, Mm. una esperanza. ¿De qué? De hacer las cosas distintas. Eso es mi manera de presentar humanización, una posibilidad de hacer algo diferente. La definición más técnica, si tú quieres, tiene que ver con como con un enfoque que transversaliza distintos enfoques, que es una definición como un poco amplia, ¿no? Mm. Pero en el fondo es un enfoque grande que integra distintos lineamientos cuyo eje central tiene que ver con poner a la persona al centro, y eso es muy interesante porque poner a la persona al centro significa poner a quien cuida también al centro, que también es una persona. Tres características culturales que yo he notado fuertemente en el ámbito de salud, pero en general es bastante más amplio cultural, pero de la cultura de salud es la fragmentación, Mm. que tiene que ver, creo yo, con un modelo tradicional como biomédico, que está por un lado la rodilla, por otro lado el estómago, por otro lado el cerebro, y como que va al especialista y falta una mirada integral. Entonces eso se replica también en la manera de gestionar la organización, que tiene que ver con áreas, departamentos que no necesariamente están articulados ni Mm. integrados entre sí. Segundo, el componente de la cultura tiene que ver con lo poco explícito que es la importancia de cuidar a quien cuida. En la formación de pregrado, ¿no? Afortunadamente ahora se está incorporando en las mallas en carreras de salud, pero no sé, una generación atrás no era un tema. ¿Qué tan nuevo es? Esa es una pregunta muy filuda porque no es nada de nuevo, no es nada de nuevo. Está nuevo Eh, acá. es Y que tampoco creo yo, en verdad, porque de alguna forma igual hay cosas que se han estado haciendo. Quizás ahora mm, no les pone como el nombre, ¿no? Como de mm, que estamos humanizando, pero no es como que desde nunca la gente Pero creo nombre yo a las que es personas. necesario conceptualizar las cosas como para definirlas y así se genere como un avance, ¿no? es que es bien interesante todo eso, porque de lo que yo he investigado, las primeras conexiones en Chile con el tema de humanización
son de los años 90, Ya. con un centro de humanización en España como el gran referente, el Centro San Camilo, de los años 90, que hay, acá hay un gran referente de esa época, Pepe Alvear, que está de capellán del Hospital Roberto del Río, y es referente o el iniciador del acompañamiento espiritual en Chile, de los años 90, o sea, un montón de tiempo. Eso no es nuevo, ¿no? El Ministerio de Salud adscribe al modelo MAIS desde hace 20 años. Exacto. Un modelo centrado en la persona, integrando una mirada integral, ¿no? Sí. Como lineamiento, está el ICISEP como otra manera de buscar articular. Entonces, dicho eso, acá la frase clave es que, dentro del tema de gestión de cambios, es que la cultura se desayuna a la estrategia, se come a la estrategia. Entonces, la cultura es muy fuerte, muy invisible. Claro. Y se come a la estrategia, a las normativas. Hay leyes, hay normativas, ahí está el Hospital Amigo, hay lineamientos de acompañamiento espiritual, pero la cultura, que tenía que ver con esto que yo les estaba contando, la fragmentación, la poca poner sobre la mesa el cuidado del cuidador, y el tercero, que es igualmente clave, es el poco explicitar la espiritualidad como componente clave del ser humano. Oye, y en Entonces educación. Pero Sí, dale. para hacer realidad, es que para mí esas son tres características claves de la cultura de salud que suelen comerse a estrategias que buscan integrar. Claro. ¿Cierto? Y entonces seguimos quemados, seguimos trabajando fragmentadamente y seguimos no incorporando explícitamente. Pueden haber hospitales cristianos y eso, pero espiritualidad como el sentido más profundo, el propósito de lo que tú haces. Entonces, déjame retomar la idea, esto es la cultura que suele comerse lineamientos que ya existen. Entonces, el gran desafío en este momento, que esto sí es nuevo, es intentar instalar algo de una manera distinta, que se mantenga vivo, no en un papel, ¿no? Claro, como que se Y al traduzcan mismo- acciones. Que se mantenga vivo como prácticas, pero al mismo tiempo requiere respaldo de las autoridades. Se me va y viene la idea que quiero decir, pero dale. Sí, bueno, No, ya me acordé. Que la cultura se sostiene y se come a la estrategia porque implica, ¿cómo se llama esto? Como incentivos. O sea, lo que el sistema sanitario requiere o incentiva producción, ¿no es cierto? Y entonces eso suele dejar de lado componentes, por ejemplo, el cuidado del que cuida, entiendo. porque no está dentro de la variable. Entonces, Exacto. si queremos apuntar a mover eso como cambio cultural, es ir incorporando esas variables dentro de una mirada de gestión. Y el desafío es cómo esto se mantiene vivo, ¿no? Teniendo la bandera roja de que la cultura suele tragarnos, ¿no? Exacto. De repente... Hablé un montón. Pero No, No, está bien, está está bien. perfecto. Es una buena introducción al tema, Al porque tema, aquí quedó vamos a claro. ampliarlo más todavía. Maravilloso. Tenemos maravilloso. 1 hora y media de programa hoy día. No, pero Ya, a mí me bajo pasa dos que se me cambios. ocurren muchas cosas. Entonces, antes de irme a educación, como que quiero hablar primero, no sé si tú, como de en las instituciones de salud. Porque es verdad que como que las culturas pegan fuerte. Nosotros igual lo vemos acá, pues de repente como el tema de la sobrecarga, de que como del cuidado de los funcionarios, de que como quizás las instituciones como que instalan esto y con el respaldo que eso significa. Porque en el fondo, desde lo que yo pienso, no podemos como humanizar con funcionarios que no están humanizados. Pues. Entonces, ¿cómo vamos a cuidar también a los funcionarios? ¿Cachai? Claro, Como- que ahí yo entiendo que hay que relevar a los distintos agentes que involucran el Sí, cuidado de pues. una persona. Sí. Entonces, ¿cómo se hace? Sí, es que estamos llegando al tema de la autoridad de los liderazgos. Ujú, Mm, Pero al liderazgo le piden lo que pide la cultura. claro. Entonces la Exacto. persona puede tener un sentido humano muy importante, pero le piden métricas. mm, Entonces ese es como el diagnóstico, ¿no? Sí. claro. Ahora, dicho todo esto, y respondiendo a si es nuevo o no, esto, todos nosotros que trabajamos en salud tenemos experiencias de sanación de haber conectado desde el nivel espiritual con alguien. Mm. Sí, Todos. totalmente. Todos. Y es muy paradójico esto, porque tú levantas el tema. Hoy día en la mañana estuve en una jornada en UC Christus. Tienen un Ya. modelo precioso. Y entonces invité a que si alguien quería contar alguna experiencia de sanación, que incorporara estas tres variables: la espiritualidad, el cuidado de cada uno y la mirada integral. Y contaron 2 ejemplos preciosos, y cualquiera que estaba ahí, cualquiera de nosotros tiene ejemplos de conectar con ese sentido más profundo. Mm. Lo paradójico es que eso está invisibilizado, pero es el pegamento que nos sostiene. Sí. O sea, cualquiera de nosotros puede tener una historia en que tocó a la persona en el momento de morir, y lo contó hoy día en la mañana, como que acompañar en la pandemia, que nadie muera solo. Y entonces eso
te conecta con el sentido de tu trabajo. Sí. La espiritualidad es un concepto complejo, sobre todo cuando en la forma en que vivimos actualmente, creo yo que para llegar a un nivel de espiritual importante, tiene que haber un nivel de conciencia mayor. Generalmente la espiritualidad se ve como como tapada por la cotidianidad, por lo que tengo que hacer, por las tareas que debo ejercer. Entonces, cuando tú llegas a un momento tan frágil como estar Mm. enfermo, es Mm. donde Mm. llega el momento de hacer pausa a esa cotidianidad que te tapa un poco y te abres a la posibilidad de que algo Mm. te ayude a sobresalir de tu estado. Mm. ¿Cómo? ¿Cómo? Y aquí está lo complejo, yo creo. ¿Cómo se expande en cierta forma esa espiritualidad a personas que por lo general están muy cerradas a eso? No sé, yo lo veo, por ejemplo, en el caso de los clínicos. Son personas que tienen que lidiar constantemente con el dolor ajeno y que a veces es más fácil, no sé si es más fácil, a veces es una opción decir, ok, mejor me Como cuido un poco para no separarse. involucrarme emocionalmente y que no me afecte. Y se me fue el punto. No, ¿verdad? Sí, No, claro. pero yo creo que es lo que tú decís igual. Y como, ¿te acordás al principio cuando hablábamos en pandemia que uno escuchaba mucho como el llanto de afuera? Sí. Que era muy brígido eso, como para nosotros tenemos la oficina en el pasillo como de dirección que da al hall. Y bueno, claro, pues de repente habían equipos Mm. que quizás no están acostumbrados, en verdad nadie estaba acostumbrado, ni nosotras, pero como que era muy brígido porque uno escuchaba gente llorando así, pero como desgarrada, y tú escuchabas en la oficina. Entonces yo creo que incluso desde ahí es como lo hacías tú, porque en Mm. verdad, no sé, para mí la pandemia fue cuática igual. Ujú. Y por muy psicóloga y por muy que veas a Por los supuesto. pacientes y trabajar con la familia, o sea, yo también tuve que desarrollar estrategias como de autocuidado porque si no te desbordas y tú también. Claro. Entonces yo creo que al final uno dice, bueno, ¿cómo lo hacemos con las personas que quizás como que les cuesta cachar que esto es una posibilidad o que puede pasarte que tú te sentís de una manera como en un espacio? Ujú. ¿Cómo lo hiciste tú? Fue fuerte la verdad, porque venir de un mundo completamente distinto a salud, entrar justamente en una pandemia y ver el sufrimiento de las personas, era como que uno se siente un poco frustrado de no poder hacer nada. Mm. Y no es que te voy a poner como la camiseta de superhéroe y decir, bueno, te va a salvar el día, porque ante eso no puedes hacer nada más que estar. Mm. Y a veces era incluso hasta imposible porque desde mi posición de trabajo no era mucho lo que yo podía hacer más que consolar nomás. Pero y todo es un punto que yo creo que es súper importante, que es esto como el superhéroe. Yo siento que cuando hicieron eso, como que invisibilizaron lo que las personas estaban sintiendo. Así como que los kines, lo mejor de la pandemia, ¿cachai? Como, y todos dándolo todo. Y yo decía, no sé, como igual estas personas están ahí cuando se muere gente, ¿cachai? Sí. Como, no eres un superhéroe, eres una persona. Como que hay que darle espacio a eso también, pues. Y por eso yo creo que mucha gente se despersonalizó mucho igual. Claro, seguro. Sí, Sí. sí. Me imagino que Sí. conociendo un poco tu Ujú. historia y el trabajo que haces, nos llegó el concepto de mindfulness, Mm. que es como un poco, mejor explícanos tú, qué es lo que viene a hacer, porque claro, yo con el inglés, no. Mm. Sí. Sí, de partida la palabra no es la más feliz, Mm. porque en inglés y uno no se la apropia o la dice con vergüenza. Bueno, y los eso. chilenos igual somos un poco así, como de hablar con el gringo. Pero gringo. Pero a los chilenos les importa mucho la pronunciación. Sí, Hay gente a la lo que dije no le mal, importa. si lo dije mal, fúnenme. No, está En bien. otras culturas da lo mismo, pero acá como que uno se Sí. paquea cuando hablan en inglés, no sé por qué. Sí. Claro, viene, o sea, mindfulness es como un nuevo nombre que se le puso a la meditación. Meditación que viene de las tradiciones asiáticas, budistas, y que en los años 70 llega a Occidente y en los años 90 empieza a tener harto auge porque va en paralelo como el desarrollo de tecnologías para poder evaluar en tiempo real qué pasa en el cerebro cuando practicas ejercicio. Entonces, efectivamente tiene una lógica bastante laica, como en el sentido de que es un entrenamiento mental o de manejo de emociones.
Y entonces ahí quería tocarlo con lo que estábamos hablando antes, que es que muchas de las conversaciones que me toca tener de humanización llegan a la pregunta sobre la formación de pregrado, ¿no? Ujú. Porque efectivamente no, en términos muy reales, no se hablaba de esto, del impacto en una persona acompañando al morir, del estrés, de Claro. la beca, de las prácticas, lo intenso que era. Yo siempre me acuerdo un médico que es profesor del diplomado que yo dirijo cuenta esto y como que lo dice, bueno, lo dice súper realistamente, que era Mm. como que, ¿qué es eso? Estrés, como es para los débiles, Claro. Es pero es verdad. real y eso es Sí, la 10 presión años igual. atrás, 15 años atrás. Entonces, em, y, y la meditación, mindfulness se popularizó en 2010, hace poquito, Hace poco así igual. pensando cómo se producen los cambios. Claro. Mm. Y el diplomado que yo dirijo, que es de mindfulness para profesionales de la salud, comenzó el 2018, que es Mira, poco. Es poco. poquito. Y en ese entonces no sonaba tanto como en la pandemia se hizo muy conocido, Mm. porque es de bajo costo de implementar. No, y aparte Online. que el tiempo, lo que hablábamos, el detenerte hace que de repente le prestes atención a cosas que en la Totalmente. cotidianidad... Claro, es que ahí está lo bonito, porque es como me gusta a mí como ayudar a difundir lo que es una práctica como muy amigable, muy simple, que no necesita Sí. nada extra, ni ropa, ¿no es cierto? Ni una sala especial, y ayuda a parar y detenerse y conectar. Y ahí empieza a pasar una cosa que para mí tiene que ver con la espiritualidad, que es, empiezas a conectar con esta sensación que se le llama de humanidad compartida o como de estar en Comunión. claro, en espejo con el Mm. otro. Y Mm. entonces cuidas a otro y tiene que ver con lo que tú eres capaz de cuidarte a ti. Y ahí, entonces surge otro concepto que es la compasión, Mm. que está un poco desplazando a la palabra empatía, porque la compasión conceptualmente le agrega a la empatía, que es resonancia emocional, como la intención o la voluntad o la acción de querer hacer algo por aliviar el sufrimiento. Mm. Y acá el tema se pone muy interesante porque quienes trabajamos en salud conectamos con eso profundamente, Claro. o lo tenemos muy a la mano, que Claro. es con lo que yo decía antes, que todos nosotros tenemos alguna experiencia en que hayamos hecho un acto compasivo, que Mm. quizás si le pones el nombre ahora es como, wow, sí, lo he hecho, y es como muy invisible. Y lo que quería como ayudar a contarles, que es como el panorama de esto, es que a mí me pasó que empecé a dirigir este diplomado para gente que era del ámbito de la salud, y llegaba gente que es como el rebalse del sistema, ¿no es cierto? Que está con licencia, que Ya. lo mandaron, Mm. o que no encuentra respuesta en el sistema. Y, y empecé a incorporar estas prácticas de cuidado, que son muy simples, muy sencillas, y empiezas a cuidarte y empiezas a cuidar de otra manera, en las mismas condiciones, el mismo box, los mismos X minutos, no cambia eso. Y esa otra temática que tiene que ver con humanización, como la gestión más amplia, Claro. pero el contacto directo, porque mira, cuando uno conecta con alguien no necesitas 3 horas. Tú te das cuenta que si te están Pasa escuchando como o en no. un momento. Es súper intuitivo. Mm. Entonces, ¿Conectamos ahora? yo Pero siento que yo sí. siento que sí. Estamos conectando. Claro, y entonces ahí hay una cosa que es intuitiva, Ujú. Mm. y con la práctica de pausas, de meditación, de mindfulness, te ayudas a como potenciar esa capacidad innata que todos tenemos. Claro. Todos los que tenemos hijos sabemos cuando conecta o no, o cuando nos Mm. llama la atención. Mi hija, yo siempre contaba este ejemplo, cuando mi hija chica era más chica, y es como, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Y qué me decía? Acá. Sí, pues. Gran maestra de meditación. Cuando te llamáis por Presente, aquí. teléfono, ¿qué estás haciendo? Le preguntas. Estoy hablando contigo. Grandes frases. Heavy, Porque sí, pues muy es como anclada en el obvio, ¿no? presente. Sí, Está sí, sí. acá. Y pero qué bacán lo que decís, como me hace pensar un poco cuando se lanzó la campaña, Ujú. y no sé si fue el que habló, como fue el decano o el director, pero cuando estaban conversando un poco sobre los temas de salud, fue bacán porque él dijo como que la ola de la universidad era igual a incorporar las humanidades como en esta facultad, como pensando en que el arte o el teatro, ¿cachai? La literatura, la filosofía, todo eso como que puede ayudar a nutrir a los profesionales de la salud Total. a como tener una mirada que es distinta. Y eso lo encontré muy bacán, entonces lo busqué después.
y estoy buscando y hay como toda una ola sobre humanidades en salud que se ha hecho en Londres, y eso es muy bacán, como, o sea, obviamente ya está como más avanzado que humanizar, pero como también cambiamos la mirada como en la educación, ¿cachai? Que es algo que yo, no sé, para mí igual cuando yo llegué al hospital me sentía como de otra cultura. Como, no sé, quizás uno no viene como de carreras que son tan jerárquicas, Claro. ni tan como de la biología, ¿cachai? Claro, de psicología, Entonces uno claro. como, igual es como, Sí. yo cuando llegué me dijeron, bueno, ¿y tú qué vas a pasar una prueba, una pauta? Y yo como, no sé, puedo sanar por el habla, ¿cachai? Como quizás para ellos es muy raro, pero Sí. para uno como psicólogo, o sea, como Sí. que la entrevista clínica es tu instrumento como base, ¿cachai? No, Sí. no solo vaya a pasar pruebas y test y ni Sí. diagnóstico, menos hay gente que estaba como intubada con COVID, Sí. como en escenarios Sí. que nada que ver. Entonces es heavy como, claro, yo pienso que debe ser súper loco para los profesionales de la salud como darse esta oportunidad de hacer mindfulness, ¿cachai? Sí. Claro, Por es eso como- yo decía al comienzo, como que echo de menos más colegas psicólogos y psicólogas en el espacio de humanización, porque a nosotros nos enseñaron la importancia del vínculo Sí. Claro. en el proceso terapéutico. Se llama, es un nombre muy La así, alianza. eufemismo, como variables inespecíficas, Sí. pero es donde te juegas todo. Es como, ¿y qué es eso? Que sienta la otra persona que eres importante. Sí, pues. De Yo, hecho ahí se juega la adherencia. escuchándolos, Claro. me doy cuenta que, claro, hay un perfil de profesional o de carrera, tipo carrera, psicología, por ejemplo, que entiende esto. ¿Cómo se trasladan estas prácticas a quizá el funcionario clínico que no tiene Mm. quizás esta formación? Total, sí, sí, sí. Primero decir que como en el enfoque de humanización, paraguas humanización, caben todas estas tres estrategias que tienen que ver con arte, que ayudan a conectar. Tú cuando ves iniciativas de humanización, es música en vivo en el pabellón, las mascotas que acompañan, clown, cuentacuentos, y así, ¿no? Como todo lo que... contar tu historia. Ya. Pero yendo a tu pregunta, una de las cosas que a mí me interesa difundir son prácticas específicas, acotadas, de alto impacto, que tienen que ver con conectar. Con conectar. Y no sé si la va a decir el doctor después, pero le hago el spoiler porque a mí me parece que es una práctica maravillosa que se llama la pausa quirúrgica humanizada o pausa quirúrgica Ya. compasiva. Que refleja estos tres componentes de la cultura: la espiritualidad, la integralidad y el cuidado del que cuida. En pabellón, antes de una intervención, hay ciertos protocolos de seguridad y eso. Y esta pausa la agrega a hacer un momento de parar, y quien está a cargo en el pabellón dice, ok, vamos a parar y vamos a tomar conciencia que acá hay una persona que está confiando en nosotros, está entregada a nosotros para que la ayudemos a aliviarse. Y nosotros vamos a conectar con este motivo, esta intención, este propósito de querer aliviar su sufrimiento, ayudarla a sanar. Todos los que estamos acá, conectamos con ese sentido más profundo. Tomamos 3, 4 respiraciones conectando con esa intención, todos, y después, pum, sigue la intervención. No, Es qué eso. heavy, Sí. Qué heavy. potente. Y es Sí, potente lo- verlo y de lo- afuera. lo- es un equipo argentino que lo está implementando y lo estamos probando acá en el equipo de traumatología de la posta de UAP. Y es impresionante. Wow. Él Loco, podrá loco. contar más, pero lo que nos decía a nosotros, como la gente se le pone la piel de Sí, gallina, po. porque conectas Mm. en 2 minutos con como el para qué. Yo creo que ahí está la clave, como el punto de detenerte. La pandemia nos Tal detuvo. cual. Ujú. Claro. Ahora hay que buscar formas de detenernos en la vida cotidiana justamente para poder generar estos cambios. Y aprovechando que Sí. lo Ya mencionaron, tienen el spoiler. voy a pedir un aplauso para el doctor. Vamos, bravo. Por favor, Dale doctor. la bienvenida. Acomodémonos, por el espacio es chiquitito, pero Pero el cariñoso. corazón es grande. Sí, un poquito más para acá. Ya. Y le damos la bienvenida al doctor Max Max. González. ¿Cómo está, Doc? Bien. ¿Cómo está? Póngase por aquí. Bien, qué bueno. Un poquito más para acá para que nos veamos todos. Ahí nos vemos todos. ¿Cómo quedamos? ¿Nos vemos bonitos para la foto? Buena mesa. Buena mesa. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la invitación. A propósito de la Semana de la Humanización que van a hacer en la puesta central, entiendo que es del 20 al 24. Exactamente. Me avisa por interno. Cuéntenos, aprovechando este enlace que nos hizo Bruno
La Semana de Humanización está dentro del contexto del Comité de Humanización que se está creando en la Posta Central. Está dentro de los ejes programáticos del hospital, dentro de la planificación estratégica, que es uno de la hoja de ruta que quiere el hospital, lo que queremos ser y lo que queremos ser al futuro. Entonces, dentro de los ejes más importantes del hospital está la humanización. Entonces, el hospital quiere ser un hospital donde la persona y el funcionario y todo lo que rodea el tratamiento de los pacientes tenga esta mirada que hablaba Bruno, que es como centrarse, conectarse con el paciente, con los funcionarios para que sea el mejor resultado posible. Y la humanización, tanto como decía Bruno, en mi concepto tiene mucho que ver, el cuándo partió, tiene que ver un poco con un hito que es para toda la humanidad, que es muy importante, la Declaración de los Derechos Humanos, el año 1948, en que se hizo un hito muy importante, que cómo la humanidad quiere ser tratada entre sí, cómo es nuestras relaciones. Entonces probablemente ese es un hito importante que nos hizo mirarnos, después de todo lo que había pasado en la Segunda Guerra Mundial, cómo queremos ver el futuro de nuestro tratamiento. Entonces, obviamente la salud es uno de los hitos más importantes que todos tenemos y todos nos hemos visto enfrentados como pacientes o nuestra familia nos han visto enfrentados al dolor, al sufrimiento. Y es una de las cosas que compartimos como humanidad, el sufrimiento. El sufrimiento nos marca como especie y es parte de lo que nos une. Entonces, ese sentimiento compartido es el que nos hace también conectarnos con el sufrimiento de las personas. Yo soy médico traumatólogo, estoy hace hartos años en la Posta Central ligado a esta institución, pero también he trabajado en hospitales más chicos, en el sur, y dentro de Santiago también he trabajado en otros hospitales. Y uno de los ejes más importantes para nosotros como hospital es que la persona se sienta tratada más cercana, que hay una conexión con esto, esta empatía que hablaba Bruno, que es conectarse a nivel cerebral. De hecho, al final nuestros cerebros se unen y hay una historia muy bonita que se llama las neuronas de espejo, que probablemente ustedes las conocen. Entonces, nuestra empatía tiene que ver con que nuestros cerebros se conectan en un momento y al mismo tiempo cuando ya se conectan podemos llegar a ser más compasivos, que tiene que ver con la conexión, pero al mismo llevarlo a la práctica, tratar de quitar el sufrimiento a la otra persona haciendo algo. Y ese acto activo que hacemos al tratar al paciente es para quitar su sufrimiento. Un poco lo que hablábamos de la pausa humanizada, que es algo que estamos instaurando, como hizo spoiler Bruno, pero es un momento que lo hemos empezado a hacer en el hospital y este ambiente que se genera en el pabellón y que es un ambiente que probablemente ustedes los que han estado en el pabellón como pacientes, como paciente, es un momento muy, muy extraño porque hay luces, hay ruidos, hay ruido de caja, hay movimiento de gente, entran y salen del pabellón, hay frío. Muchas veces es súper helado. Es súper helado. Chica como en la camilla, o sea, sé que mi mayor recuerdo, yo me he operado hartas veces de la rodilla, de hecho me he operado 2 veces, y mi recuerdo más heavy es eso, como que te pasan de esta cama a una cuestión enana, así, como que tú estás ahí muy vulnerable, y es muy cuático como experiencia, igual te pasó. Sí. Lo primero, tengo un pensamiento. Vamos a bailar. Se le salió la rótula cuando tenía 15. Pero es muy interesante eso, que una de las cosas que un paciente pierde es el control. Tú pierdes el control de todo. No puedes ir a orinar en forma libre, no puedes moverte en forma libre, no puedes estar vestido como quieres estar, no puedes hablar muchas veces. Entonces te sientes como te vas empequeñeciendo. Entonces todo el mundo se mueve a tu alrededor y la persona como que se despersonaliza un poco en ese momento. Claro. Es una parte más del pabellón. Entonces nosotros con la pausa humanizada queremos que el paciente vuelva a sentirse parte de lo que está pasando. Entonces esta conexión que existe en que le decimos al paciente o nos hablamos como equipo, nosotros todas las capacidades del equipo están puestas para eso. El cirujano, el anestesista, la pabellonera, la arsenalera, la auxiliar de anestesia, todos, la enfermera, están todas las capacidades puestas para que sea el mejor resultado posible, porque la confianza que ha puesto el paciente en nosotros y la familia del paciente es algo muy potente, es algo muy que nos emociona muchas veces cuando estamos en pabellón. Entonces nosotros le decimos al paciente, nosotros estamos aquí para atenderte, para cuidarte. ¿Y ese momento es trasladable a todos? O sea, en general los funcionarios se prestan bien para la instancia. ¿Como la disposición? Claro. Sí, de hecho se siente como una conexión a veces casi un poco eléctrica entre todos. O sea, es un momento muy bonito. Y el paciente también como que sale, porque nosotros hacemos primero una pausa que es muy técnica. Entonces hablamos de si están los instrumentales adecuados, qué tipo de anestesia va a hacer, cuánto tiempo vamos a estar en pabellón, cuánto va a sangrar, se pusieron los antibióticos, no. Todo eso es como el estándar, claro, que el ministerio lo pone así, pero después viene esta otra parte, que es decir, paremos un poco, bajemos la música, dejemos de hablar, conectémonos todos con el paciente y nos ponemos un poco alrededor y se genera este ambiente como bien especial, casi un poco religioso, sí, sin hablar de una religión en particular. Claro.
pero sí se ve este entorno como alrededor del paciente y el paciente siente la conexión. Es muy bonito. Que es la O sea, yo energía. creo completamente que la espiritualidad trasciende la religión y ahí es donde podemos encontrar un lugar en común sin importar cuál es tu creencia personal. Pero abriendo un poquito la pregunta a quien quiera responder, ¿es suficiente en los hospitales o instituciones de salud que la parte que pueda ver esta temática, que la humanización sea solamente un comité? ¿O es necesario ampliarlo quizás? Por supuesto, el comité es como un punto de partida donde es como cuando uno tira piedra en el lago. Entonces esas ondas que se van expandiendo hacia todo el hospital son lo que nosotros queremos. O sea, nosotros somos un punto de partida, somos una invitación, como dice Bruno. Estamos invitando a la gente que se una a esto que es algo muy importante. Y está demostrado que los pacientes, cuando hay una atención humanizada, se infectan menos. Se recuperan más Están menos rápido. tiempo en el hospital, tienen menos dolor. Entonces, tiene como efectos reales y medibles en la atención de salud y cómo el hospital funciona. Entonces, y también los funcionarios se enferman menos, tienen menos licencia. Entonces, hay todo un concepto que uno siempre como que mira la humanización como al paciente, pero es un concepto que tiene que ver cómo nos relacionamos como hospital, como personas, como grupo humano. Claro, lo que hablábamos antes como de la cultura, ¿no? Pero, por ejemplo, lo que hablábamos en la mañana, ¿no? Yo sé que en Temuco, en el hospital, hay un departamento de humanización y eso, claro, te abre mucho como a las posibilidades de lo que uno puede hacer. Porque si en todas las instituciones existiese ese espacio, o sea, pueden trabajar... Dedicada. Sí, pues no que tú tengas que estar en tu pega 40 horas y 4 para el comité, pues sino como un espacio definido solo para eso. O sea, podría hacer muchas cosas para los funcionarios, para los pacientes, para la familia. Y yo creo que ese es como el objetivo, me imagino yo. Es lo que a donde se quiere llegar, No, totalmente. creo, no sé. Cambio cultural. Sí. Y es bueno llamarlo así para tomar conciencia que toma mucho tiempo. Antes no se exigía cinturón de seguridad, se fumaba dentro de los autos. Y así los cambios sociales han sido como de inspiración. Hay un... es que es tremendamente significativo lo que él está contando, que un médico que es jefe del departamento de traumatología, que los traumatólogos tienen cierta fama, además, y requiere mucho coraje en lo que él está haciendo, porque hay un prestigio, una imagen de médico, Claro. estar contando esto y que hay una conexión casi eléctrica o espiritual. Sí. Entonces, lo que está pasando en tiempo real ahora es que sin que exista una norma, un lineamiento, la gente se está agrupando de manera orgánica, inspirándose mutuamente. Yo soy un testigo privilegiado de eso porque estoy ayudando a articular y que se corra la voz y entonces que se vaya inspirando. Hay un documento que da las bases, que está en las manos de la ministra, que todavía no se oficializa. Yo creo que está a las puertas y estoy absolutamente convencido de eso. Pero más allá de eso, que sí es muy importante el respaldo de la autoridad, ¿no es cierto? Y lo va formalizando y eso permitirá ir como sedimentando, ¿no? Para una política pública, esto ya está pasando. En la próxima semana vamos a tener la primera reunión con los equipos de humanización de servicios de salud. Hay 29 servicios de salud en Chile y hay 5 que ya tienen equipos de humanización porque se fueron agrupando, porque se fueron conectando y hay 3 o 4 que están en proceso de creación y no me cabe ninguna duda que esto va a seguir proliferando, ¿no? La directora del hospital San Juan de Dios, la semana pasada me invitaron al lanzamiento de la política de humanización de ese hospital. Sí, dijo algo muy, muy clave, que la ciencia cura y la empatía sana. Podemos decir empatía, compasión, espiritualidad. Entonces, creo que el Ministerio de Salud ha estado bastante centrado en la curación de la enfermedad, la gestión de la enfermedad. Entonces, ir ampliando y corriendo el cerco para hablar de sanación es maravilloso, es inspirador, ¿no? Sí, Y la gente se va totalmente. inspirando porque escuchas historias. Lo que acaban de contar con los ejemplos, eso es altísimamente probable que motive a otros equipos en otros pabellones. ¿Qué va a haber esta semana de humanización en la puesta central? También aprovechando de invitar a la gente a que pueda O sea, participar. hay varias actividades que tienen que ver para la difusión tanto interna del hospital como la difusión externa. Vamos a hacer algunas campañas que tienen que ver con potenciar lo que está haciendo el comité.
Una de ellas es el tema de la pausa humanizada. Vamos a presentar al hospital y a la comunidad lo que estamos haciendo, esta iniciativa. También es lo que queremos como hospital plantear para el futuro, que es lo que son ambientes, que son también un poco la arquitectura humanizada, que es como los hospitales, porque son hospitales están hechos como para cumplir normas y para que ser funcionales. Claro. Pero la idea es que haya una arquitectura que sea humanizada, que haya espacios donde uno pueda dar las malas noticias, como en algún momento plantean ustedes, un espacio de la espera de los pacientes o los familiares cuando... Nosotros en la Posta Central, en un hospital que es el principal centro de trauma de Chile, de politraumatizados público, y nosotros tenemos mucha llegada de pacientes muy graves. Entonces muchas veces llega la familia, le avisan que su familiar está grave en la posta y no hay un espacio que sea acorde con esa emocionalidad que hay en ese minuto. Que es muy común que no exista ese espacio. Entonces queremos tener un espacio para que se le puedan estas noticias, para que pueda haber una buena comunicación, porque muchas veces hay pacientes que están en la posta que llegan politraumatizados, incluso sobre otras partes de Chile, y que están 6, 8 horas en pabellón, 4 horas en pabellón, donde hay un equipo multidisciplinario que lo está atendiendo y la idea es que haya un flujo de información para la familia también que sea adecuado. Porque no hay nada peor que un familiar estar esperando noticias y no hay muchas noticias muchas veces. Claro. Y también saber que muchas veces esos pacientes no van a salir y hay que darle la noticia de que no pudimos recuperar su salud y muchas veces fallecen. Entonces, por ese lado va un poco. También actividades que tengan que ver con plantearle a los funcionarios que hay espacios que muchas veces son invisibles, de que ellos puedan plantear su iniciativa. Es muy importante que el autocuidado del funcionario y el autocuidado del cuidador es tan importante porque si la persona o el cuidador, independiente de si es médico, técnico, paramédico, dentista, enfermera, necesita estar bien él como para poder conectarse con el otro. O sea, uno no puede tener empatía. Es muy difícil que nuestro cerebro sea empático si es que nosotros estamos pasando un proceso en que nos bloquea toda nuestra capacidad de atención, donde nuestro sistema simpático está al máximo, nuestra lucha y huida está al máximo. Entonces nosotros no podemos conectarnos con otra persona porque necesitamos nosotros estar toda nuestra atención con uno. Entonces la idea es que si el funcionario está bien, probablemente se va a poder conectar mejor y va a poder ser un mejor cuidador. Es un poquito, son instancias que tienen... Esto también es salud, nace justamente de eso mismo. Vamos a participar como hospital metropolitano dentro de la semana del WAP. Así que felices de ser parte de eso. Y justamente lo que le decía, nace de esta visión como de integrar a todos los agentes que cumplen una función importante dentro del proceso de recuperación de los pacientes. Agradezco mucho que hayan podido estar acá hoy día. De verdad, creo que es importante conversar estas cosas, abrir los espacios justamente para que esto suceda. Hemos estado trabajando mucho en eso acá desde el hospital, desde la visión de la propia directora hacia los equipos y eso ha sido al menos una puerta que se ha abierto grande para poder justamente integrar estos conceptos que son medio ajenos, porque todas estas cosas, al menos desde mi vivencia, me ha tocado experimentarlas justamente siendo paciente, siendo tutor y hoy día siendo funcionario de la salud. Entonces, al tener todas estas visiones uno va diciendo, ok, esto hay que encaminarlo de alguna manera, hay que hacerse cargo de ciertas cosas que son completamente mejorables. Y creo que contar con personas como ustedes en esta conversación hace que sea mucho más enriquecedor para mí, me imagino que para la Francisca también. Así que muchas gracias. Sí, igual les quiero agradecer, como a mí en lo personal me pasa como en estas instancias que como que genera mucha esperanza, ¿no? De repente uno cuando está como en el día a día, ¿no? Y te encuentras con dificultades y uno a veces escucha relatos de los pacientes o de las familias que no siempre van como en concordancia con esto, es medio frustrante y uno dice como, pucha, de repente como que no avanzamos tanto. Entonces yo al escucharlo a usted como que me quedo muy contenta, es como que bacán que están estas cosas pasando, que también nosotros estamos trabajando harto para que ocurra acá. Así que nada, yo en verdad muy feliz y contenta de conocernos y haber podido conectar con ustedes. Bueno, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias. Mi labor ha sido orquestar, ¿no? Ayudar a articular y por eso tuvimos la semana pasada y ya quedaron conectados y eso empieza a moverse. Tiene una orgánica, ¿no? Entonces es verdad, como ir transmitiendo la esperanza. Es una apertura
¿no? A dar el próximo paso. Y requiere harto coraje y bueno, hay que ir juntándonos. Así que muchísimas gracias por este espacio también. Gracias. Doctor. Muchas gracias por la invitación. Un poco el que no somos pocos. Yo creo que esto, mientras más uno empieza a conversar con otras personas, se da cuenta que la inquietud está el germen en todos los hospitales de que la humanización está en el centro de nuestro trabajo. Es parte de lo que somos como profesionales de la salud, es por lo mucho estudiamos por esto. Estudiamos porque sentíamos esta conexión con las personas, con la capacidad de ayudar, que con el tiempo muchas veces se va olvidando un poco. Yo soy honesto y muchas veces el día a día, muchas veces los problemas, uno empieza como a perder un poco. De hecho, está estudiado eso, que la empatía es más frecuente en la gente más joven dentro del área de la salud que en la que va avanzando en edad. Pero yo creo que en nuestra función es reencantar a las personas, reencantar al equipo de salud, mostrarle que se puede hacer una buena atención de salud técnica, pero al mismo tiempo humanizada. Ese es el mensaje final. Bueno, ese ha sido nuestro tercer capítulo. Muchas gracias por escucharnos, por seguirnos y nos vemos en la posta. En el WAP, perdón. Muchas gracias. Chao. Ah,